rato el doctor Holguín nos hablaba de las mujeres en la gastro y en la endoscopía. Eso es una realidad hace muchos años, doctor. Yo empecé la endoscopía terapéutica hace 10 años, de la mano de 3 mujeres en Clínico Barcelona, la doctora Ángel Ginés, la doctora María González Esparrach y la doctora... esas 3 doctoras me enseñaron todo lo que, muchas cosas de la endoscopía terapéutica. Mi primer point también fue de la mano de una mujer latinoamericana, la doctora Ana Madrigal, que en paz descanse. Y bueno, es una realidad las mujeres y yo soy producto de eso, así que les agradezco mucho la presencia del gran número de mujeres bellas que tenemos aquí hoy en la sala. No tengo conflicto de intereses para esta charla, así que los objetivos de mi charla básicamente serían conocer las principales. Vamos a mencionarlas rápidamente, ¿no? En 20 minutos es imposible hablar de todas, y trataremos de romper algunos, de buscar algún consenso, alguna opinión sobre la estandarización de protocolos en el retiro del AMS. Ya la doctora Bonfil nos habló todo de la necrosectomía, de las indicaciones tempranas, tardías, etcétera. Excelente. Quiero que sepan que muchos de los artículos que revisé para esta charla son autoría de la doctora, porque el centro de donde ella viene es uno de los que más escribe y tiene con mayor relevancia, con mayor peso de este tema. Así que, y trataremos de repasar básicamente la más importante, que es la disrupción del ducto, que es la que realmente nos debe decidir en qué momento retirar ese axius. Así que enfocaremos nuestra charla en ese punto. Y fíjense, las complicaciones, ya la doctora resolvió la necrosis. ¿Qué esperar después de eso? ¿Qué sigue después de que la doctora logró quitar toda la necrosis? El paciente salió del cuadro grave y ahora pues nos quedan las consecuencias. Y fíjense, estos pacientes, hasta aquí la presencia de diabetes tipo 3, tienen en cuenta que es diabetes tipo 3C, que es una diabetes insulino requiriente. Estos pacientes necesitan insulina porque no tienen acinos pancreáticos, los perdieron por la necrosis. Entonces, hasta un 40% de los pacientes luego de una necrosis pueden tener diabetes tipo 3. La insuficiencia pancreática exógena, ¿verdad? La disrupción del ducto, ya sea parcial o el síndrome de desconexión, hasta un 50% de los casos, infecciones, pseudoquistes, pseudoaneurismas, trombosis de la vena esplénica, entre otras. Así que hay un montón de cosas que tenemos que, después de que pase el episodio, tener cuidado y observar por ellas en la consulta. Y es un tema que, a pesar de que se empezó hace mucho tiempo, ya hace más de 10 años, empezó a tratarse la necrosis por vía endoscópica. Hoy en día se vislumbra como el gold standard para el tratamiento de la necrosis, de la pancreatitis necrotizante. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas por contestar. Yo diría algunas de estas. La infección de la necrosis es una de las principales que sucede, pero tenemos preguntas, por ejemplo, ¿cuándo podemos realizar un drenaje endoscópico con seguridad? Ya la autora habló algo de eso, si es temprano, antes de las 4 semanas o de las 4 semanas. La mayoría de los expertos coinciden que debe ser de las 4 semanas porque es mucho más seguro. Yo, en lo personal, hay que adaptarlo a la realidad de cada centro. En mi centro, por ejemplo, no tengo un equipo que me respalde, no tengo radiólogo intervencionista de turno, no tengo un cirujano de páncreas. Entonces hay que adaptarnos a la realidad de nuestros hospitales y eso va a definir la conducta. Así que las guías y los estudios hay que tratar de tomarlos y adaptarlos a nuestras realidades. Y otras preguntas que hacemos, por ejemplo, ¿se debe extraer todo el material necrótico o solo una parte hasta que el paciente mejore? Eso tampoco ha sido contestado. Los coreanos, por ejemplo, hace muchos años hacían necrosectomías con Pictel y dejaban 40% de la necrosis y estos pacientes recuperaban. Así que todavía son cosas que nos toca contestar. Y si la necrosis, el paciente está sintomático, o sea, la doctora, un gran número de pacientes resuelven solo la necrosis, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cómo vamos a seguir esos pacientes? ¿Con ultrasonido, con resonancia, con CAD? ¿Por cuánto tiempo? Y esas son cosas que todavía la evidencia se generará en los siguientes años posiblemente. Y como le decía, hay mucha controversia. Este paper me gusta mucho porque se mandaron 50 videos a expertos y miren el nivel de expertos. O sea, estamos hablando de gente que fue pionera en este campo de la endoscopía terapéutica. El doctor Langri, aquí está el doctor Manuel Pérez Miranda, ¿verdad? Todd Baron, que escribió el libro de CEPRE con el que casi todos nos entrenamos. Y aquí tenemos el doctor Joan Gornal, que fue uno de mis profesores. A ellos, el doctor Gornal, por ejemplo, le puedo decir
que fue uno de los que más casos aportó para la aprobación del Axius en la FDA. Y cuando estuve con él en Barcelona me decía, siempre ponle un doble pigtail. Hace más de 10 años me decía eso. Ahora la evidencia está a favor de eso. Y bueno, le mandaron 10 videos y fíjense el nivel de concordancia. Ninguno se puso de acuerdo. Todos hacen cosas distintas. Todo el mundo aplica protocolos distintos. En lo que más estuvieron de acuerdo fue en la necesidad de necrosectomía. Pero todos los demás que evaluaron estaban en un nivel de desacuerdo muy alto. Así que cada maestro con su librito. Creo que el grupo de Minnesota, de la Mayo, donde viene la doctora Monfils, es el que ha tratado de estandarizar y creo que ese es el camino que va a seguir este tema. Vamos a un caso clínico rápido. Este es un masculino de 46 años, un herrero católico casado, llegó a un hospital de segundo nivel con dolor abdominal, tiene una pancreatitis, la que la categorizaron como leve moderada, lo tuvieron 24 horas en urgencia, antiespasmódico, analgésico, lo hidrataron, mejoró un poco y lo mandaron a casa. El paciente 4 semanas después, en casa empezó a vomitar, empezó a darle fiebre, dolor abdominal, perdió mucho peso en 4 semanas y regresa, pero ahora a un hospital donde yo estaba en tercer nivel y en la evaluación de la tomografía vemos esto, ¿verdad? Una gran colección retrográfica con burbujas de gas que cruza la columna vertebral, ven, debajo del lado derecho, donde está mayormente la colección, casi llega al ombligo, cruzando la columna y llena de gas, una colección infectada, encapsulada, un huón de páncreas complicado. Entonces, ya la autora habló de esto, se decidió, el paciente se le colocó el Axius, ¿verdad? Logrando el drenaje de la parte líquida, pero había un montonal de necrosis dentro. Entonces, ¿qué hacer con esa necrosis? Obviamente, hace 10 años era sacar la necrosis. Y sacamos toda la necrosis, ¿verdad? Y ya vemos, después de 4 semanas de tratamiento, en un principio a este paciente le hicimos como 10 sesiones de necrosectomía. Después, con el tiempo, la experiencia nos ha dicho que al ser tan agresivo nos implica una diferencia y hemos cambiado mucho eso. En este caso, ya el paciente, luego de haber retirado la necrosis, ahora le digo al radiólogo, vamos a hacer una tomografía y entonces le pido al radiólogo que lea y que me diga si hay disrupción del ducto. Los radiólogos también tienen que hacer la curva, ellos ven de todo, no ven páncreas todos los días, no ven esto todos los días igual que nosotros. Entonces también tienen que hacer su curva, así que la recomendación es que traten de hipertrofiar a un radiólogo con estos casos para que él tenga mucha experiencia y desarrollo. Mi radiólogo en mi primer caso me decía, esto me llama la atención, tiene mucho líquido, está en ayuno y tiene mucho líquido en la cámara gástrica, para mí está roto el ducto, me parece que no lo puedo seguir, pero no terminó de matricularse, me dejó la posible ruptura del ducto. Y entonces vamos al paciente, nos obligó a hacer una CEPRE, y aquí está la CEPRE. Vemos, logramos canular el ducto pancreático y fíjense, aquí en el cuello había una fuga, pero se alcanzó a pintar la cola hacia el Axius, así que era una ruptura parcial. Este paciente se hizo esfinterotomía pancreática, se le colocó un stent, le retiramos el Axius 2 semanas después y está totalmente en casa, aún no se ha hecho diabético, está bien recuperado. Otra de las complicaciones que podemos ver, nosotros adaptamos el tema del manejo de las necrosis. Es imposible que uno haga solo, pues, tienes que tener un equipo y tienes que entrenar a tus colegas. Yo a todos mis colegas les he enseñado a hacer necrosectomía, eso no tiene curva, cualquier endoscopista mínimamente hábil puede hacer una necrosectomía. Y cuando eso sucede, muchas veces estás expuesto a que pierdas el Axius. Y en nuestros centros de América Latina esto es un problema, porque un Axius en Panamá cuesta $5.500, no le puedo poner otro Axius. Entonces, en Barcelona un colega se dio cuenta que lo podía retroducir y me enseñó cómo se hacía. De hecho, le hice una publicación de esto. Y bueno, recuperamos el Axius y lo colocamos de nuevamente. Esto es posible introduciéndolo en un canal de trabajo de un endoscopio terapéutico. Entras a la cavidad, cuando ya ha pasado 2 semanas es muy posible hacerlo porque la conexión está madura, ¿verdad? Vemos aquí cómo la anastomosis entre el quiste, ya un quiste ya que fue totalmente limpiado de la necrosis. Vemos aquí la anastomosis ya está firme entre el quiste y la pared gástrica. Ahorita vamos.
¿verdad? Se ve muy claro aquí. Metes el Axius, lo empujas con una pinza y lo recolocas y ya puedes entonces ver y evaluar tu ducto si está roto o no está roto. Eso es lo que hacemos si esto llega a pasar. Así que no es tragedia, se fue el Axius, puedes volverlo a introducir. Esto es muy a la América Latina, muy a nosotros. No sé si en Rochester hacían eso, pero creo que allá no se lo permiten, pero nosotros tenemos que hacerlo. Así es que sí, cuando a veces tienes pedazos de fragmentos de necrosis muy grandes y puede pasar, esto es un Axius de 20, esto no salía, cuando lo jalamos se vino el Axius y pudimos rescatar nuevamente la comunicación para entonces evaluar. Pero este otro caso, un poquito diferente, un masculino de 64 años, conductor de taxi, el episodio de pancreatitis aguda, severa, que llegó a UCI de un hospital privado en provincia, no en la capital. Y esta es la secuencia de las tomografías. La primera tomografía vemos el edema importante del páncreas, ya aquí vemos necrosis, ya empieza a coleccionarse, ¿verdad? Ya para un mes después de estar en UCI, infectado, séptico, empeorando, se decide poner un drenaje por radiología intervencionista. No tenían endoscopistas, ultrasonografistas avanzados allá, así que hicieron poner un Pictel. Esto fue peor, porque lo que hicieron fue meter un Acinetobacter dentro de la cavidad. El paciente evolucionó mal y nos llega en estas condiciones a nuestro hospital 3 meses después, en CIRS, con fiebre, una procalcitonina elevada, anémico, desnutrido, prácticamente séptico, con un Acinetobacter baumannii resistente a todo, a todo. Lo único que pudimos hacer es ponerle anfotericina B a este paciente. Tenía una buena ventana endoscópica, una fístula donde se cultivó el mismo Acinetobacter que estaba adentro aquí. Así que decidimos entonces, pues, el tratamiento de la infección es drenar, con el control de una de las complicaciones de la necrosis es la infección de la necrosis, y el tratamiento de esta es el control de la fuente. O sea, hay que colocar un drenaje, en este caso un Axius, para poder sacar todo este tejido infectado, que lo ven, el color como es distinto, ¿verdad? Porque está infectado. Entonces, este paciente tenía una gran cavidad y una fístula además pancreatocutánea, también infectada con Acinetobacter. Así que nosotros no hacemos una necrosectomía agresiva, nosotros solo hacemos irrigación y succión. El ASA la usamos para retirar la necrosis. Nunca metemos activamente el ASA realmente, porque vuelvo y repito, no hay que adaptarnos a la realidad de nuestros hospitales. Una vez en Barcelona me tocó ver cómo sangra esto y cómo tuvimos que correr a ver un coil por un radiólogo intervencionista a una arteria que se lastimó durante una sesión de necrosectomía. Eso en mi hospital no es posible, así que decidimos hacerlo lo menos agresivo posible. Inclusive nosotros ahora manejamos a estos pacientes de forma ambulatoria. Sí, luego de las primeras 2 o 3 sesiones de necrosectomía le damos salida y lo manejamos las siguientes de forma ambulatoria. Vean, después ya de 2 semanas de anfotericina, pudimos mejorar la infección, pero aún había mucha necrosis, ¿verdad? Solo los pedazos de necrosis que se desprenden son los que retiramos con el ASA. No hacemos corte con ASA de las necrosis, simplemente los atrapamos y los sacamos, y si lo hacemos 500.000 veces, salimos y entramos, ¿verdad? Y este paciente requirió de unas 8 sesiones de necrosectomía para limpiar toda la cavidad. Lo que les decía de la columna es importante ver dónde está la columna, porque el paciente, a medida que la necrosis va cerrando, puede que aísle una parte de la necrosis y no la resolvamos y requiera otro Axius para eso. Entonces, lo que yo trato siempre es de, con los Pictel, dirigirlos hacia la necrosis para mantener la patencia y el drenaje de ambas partes de la columna. Y este paciente daba un ejemplo claro de eso. ¿Vean? Ponemos un Pictel hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo es donde estaba la fístula y logramos sacar la necrosis de ambos lados, el 100%. Pero como era un paciente que había estado infectado, muy grave, manejado a nivel privado, obviamente costoso, bueno, decidimos hacer lo que no teníamos que hacer, retirar el Axius por el riesgo de reinfectarse. Ya había hecho una lesión renal por la anfotericina B, así que no queríamos ese paciente más en el hospital. Le sacamos todo y vaya. Si hace una colección, digamos, después veo cómo la dreno. Y esa fue la decisión. Y bueno, nos hizo pagar la decisión. El paciente 6 meses después empezó a coleccionar. Y esto es lo que decíamos, ¿verdad? Hizo una colección,
de casi 5 centímetros, pero larga, como digo, casi 8 centímetros, y estaba asintomática, refería a dolor, saciedad, no comía. Así que decidimos hacerle otra vez para ver si había ruptura, porque la posibilidad de ruptura del ducto era muy alta. Se la hace CEPRE, se logró pasar. El radiólogo intervencionista, el radiólogo aquí sí nos dijo que había comunicación. Él nos ayudó, aquí sí nos ayudó mucho el radiólogo y nos dijo, hay comunicación, doctor, está en el cuello, y específicamente en el cuello estaba. Logramos pasar la guía, poner una prótesis, le hicimos un control de ultrasonido y había drenado casi todo el quiste a las 48 horas. Así que esto no es nuevo, y es el momento, el timing para sacar el Axius. Es importante definir si el ducto está roto, y eso es lo que va a definir cuándo sacar el Axius. Y esto ya no lo inventé, esto es muy viejo. Entonces, esto del doctor Trofford en el 2002 hizo este estudio retrospectivo donde demostró que todas las rupturas, las disrupciones parciales o totales, se pueden resolver por CEPRE, y el éxito va a depender de dónde dejes la prótesis pancreática. Si logras cruzar la prótesis, el éxito de resolver esa disrupción es del 100% casi. Si la dejas acá, va disminuyendo dependiendo de dónde lo dejes. Y básicamente, las dos únicas factores que dieron independiente de éxito fue la disrupción, donde si lo logras puentear la disrupción, y el tiempo de duración del stent. Hay que dejarlo de 4 a 6, inclusive algunos lo dejaron 20 semanas. Se puede dejar hasta las 20 semanas sin problema el stent pancreático allí. El diámetro del stent no importa mucho, importa es el puentear la disrupción si la logramos identificar durante la CEPRE. Este estudio fue replicado en el 2005 por este señor, Barandoglou, no sé con el nombre, si recuerdan, es un endoscopista muy famoso del grupo de Orlando. Él ha estudiado mucho este tema y replicó el estudio y tuvo los mismos hallazgos en el 2005, ¿verdad? Así que esto no es nada nuevo. Pero todavía en el 2005 el Axius y toda la terapéutica endoscópica avanzada no estaban en sus inicios, así que esto ha cambiado desde entonces. Pero el tratamiento de la disrupción sigue siendo la CEPRE, sigue siendo la colocación, la esfinterotomía y la colocación del stent. ¿Cuándo retirar entonces el LAMS? Entonces, el LAMS, otra vez el doctor Barandoglou, ¿verdad?, del grupo de Orlando, es el que más tiene este tema, pues, parte de su interés de investigación, y ha publicado este artículo que es interesante, donde él este grupo hace un protocolo de retiro para retiro del Axius, y a todos los pacientes hay que hacerle CAT y hay que hacerle CAT con un radiólogo muy entrenado. Si el radiólogo dice que está roto, vamos a ver, ellos en este estudio lo dividieron en dos grupos, ¿verdad?, los que iban al LAMS, y ellos lo que hicieron fue que si el radiólogo dice que estaba roto, entonces ellos iban al LAMS y lo intercambiaban por un Pictel y dejaban el Pictel allí. Y eso demostró estadísticamente significativo que esta conducta, una vez que el radiólogo o mediante una pancreatografía evaluamos la ruptura, hay que reemplazar el LAMS y dejar un Pictel allí hasta que Dios diga. Olvidarnos de él. Nos olvidamos de ese Pictel y eso garantiza de que no haya recurrencia de esa colección, como nos pasó en el caso que les presenté anteriormente. Entonces, el tiempo de retiro del LAMS va a depender de que evaluemos la integridad del ducto, y eso realmente hay algunos factores que podemos identificar para este riesgo de ruptura, como son las colecciones más de 10 centímetros, el número de sesiones. Entre más tiempo le tuvimos que hacer necrosectomía, más riesgo de ruptura. El índice de Baltasar al inicio de la evaluación, si entre más alto el Baltasar, más riesgo de ruptura. Entonces, esas son algunas cosas que nos ayudan a predecir la ruptura del ducto, pero es algo que tenemos que tener en mente al momento del retiro del Axius. Entonces, de las conclusiones podemos concluir que la disrupción del ducto pancreático principal es un factor importante, subdiagnosticado en pacientes con colecciones pancreáticas, especialmente en la pancreatitis necrotizante. La ruptura del ducto, dice, el reemplazar por el LAMS por un Pictel o un stent plástico disminuye el riesgo de recurrencia, ¿sí? El no hacerlo lo incrementa 17.5 veces más. Así que vean lo dramático que es esto.
Entonces, la recomendación es siempre evaluar esto antes que la cavidad colapse. Antes que colapsemos toda la cavidad, hay que evaluarlo con un radiólogo, hacerle una tomografía posiblemente en medio de las primeras 4 semanas y que el radiólogo vea si está roto el ducto. Si está roto el ducto, ahí automáticamente quitar el axius y dejar los pigtails. Esa es la conducta y la recomendación de esta manera antes de retirar un axius. Así que agradezco y estamos atentos a las preguntas.